todas las personas sean aceptadas y valoradas como son. Tina J. Richardson, persona adulta con autismo. Sirve esta intervención para desahogar este punto y el siguiente, toda vez que mantienen una relación estrecha al tratarse de un mismo tema en general, la condición del espectro autista. El primero, marcado con el número 2 del orden del día, es la presentación de la iniciativa de decreto para declarar al 2 de abril de cada año como Día Estatal de Concientización sobre el Autismo. Y como punto número 3, la presentación de la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de México, a nombre del de la voz y de mi compañera de fracción, diputada Lilia Urbina Salazar. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno del espectro autista o autismo, como se le conoce comúnmente, es un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Los pacientes con TEA frecuentemente presentan afecciones comórbidas. Según la Organización Mundial de la Salud, la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de 2 o más enfermedades en una misma persona, tales como la epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El nivel intelectual es muy variable de un caso a otro y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas. Es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social o económica. A pesar de los avances médicos, no ha sido posible identificar el origen de esta condición. Sin embargo, la comunidad científica advierte la existencia de una predisposición genética que puede combinarse con factores ambientales. Su diagnóstico es complejo, ya que tampoco existe un estudio médico que permita identificarlo. Generalmente es la familia, quienes mediante la observación detectan alguna anomalía en la conducta, misma que se compara con las listas de cotejo estandarizadas realizadas comúnmente por un médico neurólogo, un psiquiatra o un psicólogo con experiencia en el tema. Si bien es cierto que el autismo constituye una condición compleja, que aunado a la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, las familias y las comunidades, también lo es que un apoyo y un entorno adecuado, así como la aceptación de esta variación neurológica, les permitirá disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad. La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y tratamiento. Se trata de una cuestión que deben abordar los encargados de la adopción de políticas públicas, pero para ello, el primer paso es el reconocimiento de esta condición como un tema de salud pública, que requiere ser tratado con urgencia. El 2 de abril de 2008 se conmemoró por primera ocasión el Día Mundial de Concientización del Autismo, derivado de los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en el mes de diciembre del año 2007, en el que se concertó la citada fecha. Definir un día para ser conmemorado tiene el objeto de invitar a la sociedad civil, así como a los sectores público y privado, a llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar la opinión pública, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en la sociedad que requiere que los gobiernos actúen y tomen medidas con la participación de los ciudadanos. El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su historia. Ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y discapacidad del desarrollo. En 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. Por lo anteriormente expuesto,
es que considero de suma importancia establecer el Día Estatal de la Concientización del Autismo, a fin de sensibilizar a la sociedad con respecto a las personas que padecen esta condición y, en caso de estimarla correcta, sea aprobada en los términos señalados en la misma. Dicha acción reviste una vital importancia, pues ubica al Estado de México como pionero a nivel nacional en considerar al autismo como un problema de salud pública y, en consecuencia, realizar acciones que promuevan, protejan y aseguren el goce pleno de todos los derechos humanos de las personas con esta condición y así promover el respeto de su dignidad. Esta propuesta representa un acto solidario con las y los mexiquenses que padecen esta condición y un primer paso que permite impulsar a las autoridades correspondientes las políticas públicas tendientes a mejorar su calidad de vida. Por lo que respecta al punto número 3 del orden del día, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de México, es preciso señalar lo siguiente. El número de personas con condición de espectro autista alrededor del mundo va en aumento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 160 habitantes lo tiene. Es preciso señalar que este no es el único dato con el que se cuenta, ya que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, Centers for Disease Control and Prevention, una de las instituciones de mayor prestigio en cuanto a datos y estadísticas, actualmente maneja la cifra de un caso de autismo por cada 68 nacimientos. Ahora bien, estos datos no proporcionan un panorama incierto y nos obligan a considerar la imperante necesidad de generar un banco de datos estatal a fin de poder contar con números fidedignos con los que se puedan diagnosticar y orientar políticas públicas encaminadas al estudio y tratamiento de esta condición. El autismo regularmente se manifiesta durante los primeros 5 años de vida y tiende a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. Cabe señalar que no obstante que algunos pacientes con TEA pueden vivir de manera independiente, existe otro gran porcentaje que requiere invariablemente de constante atención y apoyo durante toda su vida. Las personas con autismo tienen la oportunidad de reducir considerablemente sus dificultades de comunicación y comportamiento social a través de intervenciones psicosociales basadas en evidencias, como la terapia conceptual y la capacitación para padres, maestros y cuidadores que se encuentren en el entorno que tengan contacto directo en el día a día. Las intervenciones dirigidas a los pacientes deben ir acompañadas de medidas generales que propicien entornos físicos, sociales y actitudinales, inclusivos, compasivos y accesibles. Es preciso señalar que en las personas con autismo, la propia condición no es lo único que enfrentan, pues también va aparejado de estigmatización, discriminación y violaciones a los derechos humanos. Además, debe agregarse la escasa información que existe al respecto entre la ciudadanía y el muy limitado acceso a los servicios de salud. Con base en lo anterior, en el año 2015, la Cámara de Diputados Federal aprobó una ley general con el objeto de proteger los derechos de las personas con espectro autista, misma que fue publicada el 30 de abril del mismo año. En el artículo 3 transitorio de dicha ley se precisó que el Honorable Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonizarán y expedirán las normas legales para el cumplimiento de esta ley y la derogación de aquellas que les sean incompatibles en un plazo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley. En consecuencia, la legislatura mexiquense expidió el 26 de mayo del año 2015 la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de México.
No obstante la existencia de ambos ordenamientos y su propósito por generar una mayor conciencia sobre el TEA y proteger los derechos consagrados en nuestra Constitución a favor de quienes lo padecen, al día de hoy los resultados no han sido los esperados. Según los estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años por la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia mundial de estos trastornos parece ser más evidente. Existe un sinnúmero de explicaciones posibles, entre las que destacan una mayor concientización de los padres sobre los hijos que presentan comportamientos fuera de los parámetros establecidos como saludables y buscan ayuda de los médicos, aunado a que se han incrementado los criterios y mejorado las herramientas para diagnosticar esta condición. A pesar de las cifras referidas y aunque se han expedido las multicitadas leyes, aún son insuficientes las investigaciones científicas que permitan a las autoridades diseñar e implementar las políticas públicas correspondientes a fin de llevar a cabo el tratamiento oportuno en los pacientes con TEA. Las madres y padres de familia, en su mayoría de escasos recursos, al detectar las diferencias en el comportamiento de sus hijos con relación al grueso de la población infantil, no saben a dónde acudir, ya que en los centros de salud pública y hospitales no son atendidos, pues no en todos hay suficientes especialistas, y en los pocos donde existen es muy limitado el acceso y las listas de espera son muy extensas, minimizando las posibilidades de atención. Esto, indudablemente, genera barreras socioculturales que repercuten en la calidad de vida y bienestar de las personas con TEA. Es necesario reiterar que las personas con esta condición se desenvuelven de manera distinta en cuanto a su comportamiento y desarrollo emocional. En innumerables casos poseen una inteligencia superior y cuentan con habilidades especiales, por encima del promedio de la población en áreas como la música, la pintura, la memoria, la tecnología y el cálculo matemático, lo que permite inferir que requieren de una atención multidisciplinaria. A modo de conclusión, podemos afirmar que la regulación en materia de autismo no ha generado los resultados esperados en virtud de diversos factores. 1. No se ha dimensionado esta situación como un problema de salud pública. 2. No hay suficiente comunicación social respecto a esta condición, ya sea a través de páginas de internet, campañas de difusión o algún otro medio, con el objetivo de generar una conciencia colectiva y una cultura de inclusión de niños y jóvenes en la sociedad. 3. Inexistencia de información precisa sobre el número de personas con TEA en el país y en nuestro estado. 4. Insuficiencia de médicos especialistas en la condición de espectro autista en centros públicos que puedan llevar a cabo un eficaz y oportuno tratamiento. Falta de políticas públicas y programas eficientes en el uso y aprovechamiento de la infraestructura institucional de salud y la adecuada preparación de médicos y terapeutas especialistas. 6. Insuficiencia de docentes capacitados para manejar adecuadamente la integración e inclusión de los alumnos que presentan autismo en los centros escolares, así como falta de material didáctico en los planteles educativos que faciliten su integración. 7. Limitada oferta laboral para las personas con TEA. Y 8. Vulnerabilidad ante el acoso escolar y actos delincuenciales. La capacidad innovadora del gobernador Alfredo del Mazo Maza está de manifiesto en el Plan Estatal de Desarrollo, cuyas principales características son la inclusión, la protección a sectores vulnerables y la transversalidad en su atención. Esa visión de Estado vanguardista y garante de la fortaleza de todos los mexiquenses está manifiesta en el espíritu de la reforma que hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea y que no busca otra cosa más que el bienestar de las personas con condición del espectro autista, sus familias y su entorno en general. Con base en lo anterior, estoy convencido de que la presente iniciativa contribuirá a mejorar las condiciones de vida e impulsará la integración e inclusión en la sociedad de los mexiquenses autistas, toda vez que se propone la realización de acciones específicas a favor del tratamiento de esta condición. Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno las iniciativas referidas en los términos de los proyectos de decreto que se adjuntan.
Para concluir, quisiera agradecer y reconocer el trabajo que vienen realizando en nuestra entidad con los mexiquenses que tienen la condición de autismo, y me permito saludar a quienes nos acompañan aquí el día de hoy: a Adriana de la Paz Villagrán, fundadora y representante legal de CEITIA, Institución de Asistencia Pública; Fabiola Menéndez Skerchli y Lourdes Loza Castellanos, representantes de Gerardo Gaya de Iluminemos por México; del maestro Alejandro Alfonso Naveda, secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México; Andrea Esmeralda Garcés, representante de Renacer y Quimioterapia, así como de las asociaciones Centro de Atención Pedagógico y de Desarrollo Infantil, Un Mismo Pulso, AC, Fundación Autismax, Centro Psicológico Interdisciplinario Kairos CEPIC, Azul Autismo, Temple de Ángel, Consultoría y Atención Psicológica Integral Infantil, CUTSI Autismo, Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Y también quiero agradecer de manera muy especial al presidente de la Junta de Coordinación Política por el apoyo, además agradecer a los señores coordinadores, a todas las compañeras y compañeros diputados por la solidaridad que han tenido con los mexiquenes que tienen esta condición autista desde la sesión anterior, que nos ha permitido solidarizarnos iluminando de azul este recinto legislativo. Quisiera también agradecer a la presidenta de la mesa, muchas gracias, presidenta, y de manera muy particular y muy afectiva a mi coordinador, diputado Miguel Sámano, por su apoyo, por su respaldo, y a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario por su compañerismo y solidaridad. Muchísimas gracias a todos. Se registran las iniciativas contenidas en los puntos 2 y 3 del orden del día y se remiten a las comisiones legislativas de Salud, Asistencia y Bienestar Social y para la atención de grupos vulnerables,